Buenas, mi nombre es Cristian Espejo y este es mi aporte a las videoaulas respecto al tema de sensores pasivos, resistivos, capacitivos e inductivos, los tipos de sensores, sus principios de funcionamiento y algunas aplicaciones que existen detrás de estos sensores. Entonces, ¿qué es un sensor pasivo? Primero que todo, como se ve en el diagrama, los sensores pasivos son componentes electrónicos que, pues, en respuesta a la magnitud física, varían alguna de sus propiedades eléctricas, produciendo una señal ya sea en base a la resistencia, a la capacitancia o a la inductancia, o a otros fenómenos similares que se van a explicar más adelante. Pues la principal diferencia de estos sensores con sensores activos es que un sensor activo emite o algún tipo de energía en algún punto para cumplir su función. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, ¿no?, los sensores piezoeléctricos que alcanzan a generar una carga pequeña al deformarse, un sensor ultrasónico que emite ultrasonido como forma de recepción, lo mismo un sensor de luz infrarroja, tiene un emisor y un receptor de luz infrarroja, que es lo que permite que el sensor funcione, mientras que estos sensores pasivos no van a emitir ningún tipo de energía, solo se aprovechan de la energía que ya existe en sí en la red eléctrica. Y pues en sí existen tres grandes familias de lo que son los sensores, que pues van a ser los sensores pasivos resistivos, capacitivos e inductivos. Y sí, de lo que tienen en común entre todos es, pues lo que ya mencioné, su capacidad de alterar las propiedades eléctricas, que van a ser medidas o interpretadas por otros sistemas por medio de un voltaje o una corriente medible. Entonces, los sensores resistivos en sí son aquellos circuitos o sistemas que son capaces de variar su resistencia eléctrica, como la magnitud que cambia. Esto significa que van a haber cambios en voltaje y corriente medibles, pero el cambio principal va a ser pues la resistencia. Esto viene en fase o en base a la fórmula de o a la ley general de la resistencia, que me va a asociar la resistencia pues con lo que es la resistividad del material en sí, con, con la letra griega ρ. Pues la letra griega ρ es la resistividad en sí. Después tenemos la L, que es en sí la longitud, y la S, que es el área transversal. Esto lo hemos visto en algunas clases de materias, de esta materia, materias similares, en las que se evidencia este fenómeno en cuanto a que entre más largo sea un cable o un medio conductor, mayor va a ser la resistencia, o también si el área transversal es más reducida, mientras que la resistencia va a ser menor si se reduce la longitud pues, del cable, eh, y se aumenta el área transversal, que este es el principio básico detrás del potenciómetro, pero lo voy a explicar un poco más tarde en generación de ley de resistencia. Entre los tres tipos principales de estos sensores, a su vez, tenemos cosas como los potenciómetros, las galgas extensiométricas y algunos sensores piezoresistivos, como los chips MEMS, que precisamente van a responder en cambios en su resistencia de acuerdo a la deformación de ellos mismos o del medio a su alrededor. Entonces, los potenciómetros como sensores, ¿cómo funciona y se acondiciona pues lo que es el potenciómetro? Entonces, como vemos, tanto los lineares como los angulares van a tener una tira resistiva, pero pues dispuesta de forma diferente, una fuente de alimentación y una tierra. El principio detrás de este tipo de dispositivo es, como lo iba mencionando antes, la ecuación general que describe la resistencia y el divisor de voltaje. Que pues en un divisor de voltaje sabemos de que si partiéramos esta tira en dos, por ejemplo, tendríamos aquí una resistencia 1, una salida y una resistencia 2 que va a tierra. Entonces, en teoría, de acuerdo con la ecuación del divisor de voltaje, si la resistencia anterior al pin, o sea que va hacia la fuente, es más pequeña, pero la resistencia que hay después es más grande, por lo tanto, entonces la salida va a tener una tensión de mayor valor, un voltaje más cercano a la fuente, al punto que cuando movemos el potenciómetro totalmente hacia este lado, se puede considerar la resistencia anterior muy pequeña, al tanto de que la salida es prácticamente igual al voltaje de entrada de alimentación. Pero si giramos el potenciómetro hacia el otro lado y el pin de medida se empieza a acercar más hacia la Tierra, entonces va a suceder el efecto contrario, en el que va a disminuir la tensión hasta llegar a cero, precisamente.
Y pues si bien si ya de por sí un potenciómetro ya es un divisor de voltaje interno, se acondiciona utilizando pues otros divisores de voltaje. De por sí ya el voltaje de salida depende más bien de no solo de la posición, sino también de la alimentación, por lo cual es bastante directo y fácil de usar en cuanto a unidades de sensores. Pero pues solo van a poder medir cosas como la posición respecto a un eje, en el caso de los de distancia, y el ángulo de inclinación o ángulo de movimiento de un objeto. Las galgas extensiométricas funcionan en base a un efecto descubierto por Lord Kelvin en 1856 y miden esfuerzos de compresión. ¿Cómo lo hacen? También por la ley que vimos de la resistencia, la ley general. Como vemos, lo que es una galga en realidad es un cable, una placa de metal en una superficie muy enrollada o doblada muchas veces sobre sí misma, que va a tener un efecto curioso en el cual si se coloca un peso o si se retira un peso encima, el cable puede llegar a deformarse, ya sea estirándose o, o ensanchándose. Se alarga y se adelgaza más específicamente. Y como vimos en la ecuación general, un cable más largo pero más delgado va a tener mayor resistencia. Entonces de aquí da la varianza que se empieza a medir con otras fórmulas. Aquí tenemos la fórmula general de las galgas extensiométricas, en el que el voltaje AB, que es en sí el voltaje pues, de salida del circuito, es igual a menos K, que K representa el factor de la galga, es una constante propia. Como vemos aquí, las metálicas pueden tener entre 2 a 5 matemáticamente hablando, y las semiconductoras entre 30 y 20. El factor de la galga relacionado con esta epsilon, creo que quiere representar la deformación mecánica o deformación unitaria, que es esencialmente la comparación entre la distancia o longitud original del cable y la nueva longitud, es el cambio en una longitud en sí. Y esta E, que se denomina voltaje de excitación o la alimentación en sí aplicada al circuito. Normalmente los cambios que suceden en un circuito de galga potenciométrica son muy pequeños, entonces se utiliza a veces para circuitos como el puente de Wheatstone, que hemos visto en clase, que en sí esta es una imagen, está ahí a la derecha abajo, de una galga integrada dentro de un puente de Wheatstone, pues para ayudar a sacar las señales, en combinación con amplificadores de implementación, porque como el cambio es tan pequeño, la amplificación permite hacer que sea más notable y más fácil de medir dependiendo de los sistemas de digitalización que se vayan a usar. Aplicaciones de las galgas. Pues tenemos algunas como las celdas de carga para la medición de presión. Este tipo de celdas se utilizan, por ejemplo, en lo que son las básculas de camiones u otro tipo de mecanismos muy para medir grandes pesos, que precisamente a través de la presión que ejerce el vehículo o lo que muevan encima, va a haber un cambio, por lo que ya explicamos, en las galgas internas a la celda de carga, y esto es lo que va a generar la señal eléctrica medible. Y aquí en la parte superior derecha tenemos un tipo de tecnología llamada CyberGlove, que puede tener entre 18 y 22 galgas y tiene un puente de Wheatstone propio en cada dedo. Este tipo de sistemas eh, se utilizan más para la realidad virtual, es un tipo de herramienta experimental de realidad virtual, en el cual las galgas lo que hacen es medir la deformación que se produce al estirar o doblar los dedos de la mano que está dentro del guante. Por lo tanto, se logran leer los movimientos de la mano a partir de las galgas que están integradas en el guante. En sí, empezando con los sensores capacitivos. Basan su funcionamiento en los cambios de capacitancia que se definen por la fórmula general de capacitancia que me va a relacionar pues, la proporción entre las láminas y lo que se denomina como la permitividad o constantes dieléctricas. En este caso, el dieléctrico, como vemos, es el espacio entre las dos placas. A es el área, D es la distancia de separación de las placas, mientras que estos dos son la permitividad del vacío y permitividad del dieléctrico o constante dieléctrica. En algunos casos también se aplica es permitividad del aire.
pero en sí nos habla de las propiedades de cómo reacciona el material ante acumular el campo eléctrico que se produce entre las dos placas. Estos sensores en sí se utilizan pues más para detectar toques, proximidad, desplazamiento, nivel de fluidos y humedad. Pues el principio detrás de esto principalmente consiste en los cambios del campo eléctrico que generan la proximidad del capacitor con otra superficie o con un material. Pero pues ya veremos un poco más de qué consiste esto en la siguiente diapositiva. Vamos a tener algunos de los principales tipos, como los sensores de capacitancia variable, que se ve aquí arriba a la izquierda, en donde una placa cambia de distancia con la otra. Como vemos, existe un suministro de voltaje y un oscilador que pues va a generar el cambio constante, que se utiliza de este tipo de circuitos pues para medir la distancia o la presencia de algo. Está aquí el sensor y la placa que actúa como la mitad del capacitor, donde el dieléctrico es el aire y pues la salida de voltaje DC. En este caso, esta otra placa puede ser una placa puesta en un objeto o material o puede ser un material que directamente se altera, como por ejemplo un dedo de una persona en las pantallas capacitivas, como lo veremos más adelante. Tenemos también sensores diferenciales, como este diagrama que se ve abajo, es un poco más complejo de entender, pero esencialmente entre una mezcla de aceites y de componentes de propiedades capacitivas se coloca un capacitor enfrente a otro en configuración opuesta para la medición de los cambios. Pues como ya mencioné, está lo del oscilador, que pues da el cambio en frecuencia interna, que es lo que permite detectar el cambio. Y también veremos aquí más adelante pues, los otros sistemas y propiedades de la capacitancia, en este caso, en cuanto a acondicionamiento y aplicaciones, que ya hemos hablado de los niveles de líquidos. La presencia en líquido va a usar este mismo fenómeno capacitivo para que se pueda detectar pues, el nivel, de acuerdo al sensor, si hay líquido enfrente de él o no, y por lo tanto se puede más o menos determinar qué nivel o qué volumen de líquido. En el caso de, pues, que expliqué en la anterior diapositiva, que son los sensores diferenciales de capacitancia, utilizan esta fórmula que es del comportamiento lineal, más preciso que se denomina a veces, respecto al desplazamiento y a X, donde pues las variables C2 y C1 son capacitancias y W es otra forma de decir el área, a veces sale así en la bibliografía como W en vez de A. De ella sabemos que es distancia, ella sabemos que es la constante de permitividad similar. Y también tenemos aquí lo que se ha hecho en la anterior diapositiva, de cómo un dedo funciona como otra placa del capacitor, que puede pues, alterar la capacitancia del circuito y el cuerpo de la persona empieza a funcionar como si fuera la Tierra incluso. Entonces, al detectar este cambio en el campo eléctrico, es lo que activa el sensor de una pantalla táctil. Entonces, ¿qué son en sí los sensores inductivos? Pues un sensor inductivo se utiliza casi que exclusivamente para detectar metales y pues tienen un principio respecto al campo eléctrico y magnético, más que todo utilizan materiales ferromagnéticos porque pueden detectar el campo. Y se utilizan mucho en todo lo que es proximidad, pero relacionado a automatización industrial. Eh, Tienen la limitación de que solo detectan metales, ¿entiende? Y también muchos de ellos funcionan al igual que los capacitivos con un oscilador interno, que pues permite el cambio eléctrico y una vez este cambio se empieza a ver alterado, es que ocurre la detección. Pues son sensores en general que se consideran muy confiables y que son durables y requieren poco mantenimiento por eso es que son tan populares en usos industriales. Entonces, entre ellos, voy a explicar un poco lo que son los sensores basados en la ley de Faraday, donde principalmente, como podemos ver aquí, partes de un motor, porque el tacómetro, que es el instrumento que se usa principalmente en eso, funciona de una forma similar, o más bien, se utiliza para medir las revoluciones por minuto o qué tan rápido está girando un sistema, ya que hay un cambio un cambio proporcional respecto a las revoluciones que hay internas, pues. Como tiene el tacómetro un rotor,
con imanes que pues giran de una bobina estática. Entonces el cambio en los imanes eh, permite generar una oscilación medible en la que pues se mide las revoluciones dependiendo de un voltaje de salida que aumenta a medida que funciona casi que similar hasta un generador, pero aumenta a medida que va aumentando pues la velocidad en respecto a la bobina. Utilizan este tipo de efectos electromagnéticos. Pues también tenemos los flujómetros electromagnéticos que también funcionan con magnetos y una bobina y asimismo reaccionan de acuerdo al caudal en las alteraciones del campo magnético para producir en la bobina un cambio medible en la tensión. Y pues la ley de Faraday en sí es la que nos menciona pues lo que nos permite detectar este tipo de cambios, donde se explora la relación entre el voltaje con el N, que es el número de espiras del inductor o del solenoide, y con la derivada de phi, que es en general el flujo magnético que atraviesa en sí el circuito. El efecto Hall es otra propiedad de los conductores que se utiliza en sensores inductivos, que nos menciona esencialmente que al pasar corriente por un semiconductor y aplicar un campo magnético perpendicular, se genera una tensión de Hall inversa. Y pues es diferente al de Faraday en cuanto a que no depende de qué tan rápido varían los campos y se van a utilizar en otro tipo de sensores y a veces en otros contextos distintos. Principalmente la salida en Hall es proporcional al campo mismo, más no a la variación, para que me entiendan de otra manera. Esto significa que en cuanto a aplicaciones distintas, es más útil para medir pues, todo lo que son campos estáticos o a veces posiciones. Entonces, algunos de los materiales que se utilizan en este tipo de sensores de efecto Hall son galio y arsénico, que si mal no estoy, creo que ese compuesto de esa aleación se llama galiato de arsénico. eh, Indio y arsénico, indio y fósforo y grafeno. No me acuerdo exactamente los nombres de las aleaciones, pero esos son los elementos. Entonces, las características prácticas de los sensores inductivos de proximidad. Van a tener, como hemos visto en, en partes de la aula virtual, ejercicios como los que hicimos con la histeresis y otro tipo de propiedades de los sensores van a tener un rango de detección que depende también del material y va a explicar lo que es el enrasado o el no enrasado, que afecta el alcance del sensor. En este caso, a la izquierda podemos ver el sensor enrasado, en donde se tiene casi que el contacto, están casi que al mismo nivel el sensor con el marco. Pero en el no enrasado, la cabeza del sensor va a sobresalir. Y como vemos aquí tenemos un espacio que está vacío. Entonces, este tipo de cosas, especificaciones, van a depender mucho sobre los criterios de selección, como por ejemplo, cuánto espacio se tiene disponible o qué espacio se va a utilizar, que para esto se hace la diferencia entre el enrasado y el no enrasado, que de acuerdo a ese espacio es que se va a determinar qué tipo de sensor se va a usar. La velocidad de cambio del objeto, que va a estar más relacionada al índice de conmutación, que puede ser relacionada a la velocidad o a la frecuencia en la que cambia el objeto en sí. Mientras que la histeresis tiene que ver más con el diseño intencional del sensor o del sistema que se esté pensando. Aquí por último, tengo una tabla que resume las principales diferencias entre los tres grupos principales de sensores. Tenemos, por ejemplo, que en cuanto a principios, un sensor resistivo cambia su resistencia, un capacitivo cambia su capacitancia, un inductivo cambia su inductancia, pero también puede funcionar por lo que vimos de las leyes de Faraday o el efecto de Hall. Los sensores resistivos detectan deformaciones y posiciones, mientras que los capacitivos pueden detectar proximidad a cualquier material y humedad, y un inductivo solamente puede detectar metales. Normalmente los sensores resistivos requieren contacto directo, no es siempre el caso, pero normalmente sí. Mientras que un sensor capacitivo y un inductivo no va a requerir contacto, ya que se basa más en el fenómeno de los campos electromagnéticos. Se puede decir que los sensores resistivos son medianamente robustos, mientras que los capacitivos y los inductivos son bastante altos, lo que lleva a que muchas veces se prefieran estos en la industria dependiendo del contexto,
Y los sensores resistivos tienen una precisión muy alta, como vimos principalmente con los potenciómetros. Son de principios simples y es fácil estandarizarlos, hacerlos confiables. Pero en general los capacitivos y los inductivos también son bastante precisos y confiables. En general no hay realmente sensores buenos o sensores malos, sino que realmente, como vimos en especial con los inductivos o los capacitivos, el tipo de sensor va a variar bastante dependiendo del tipo de aplicación que se le quiera dar y dependiendo del contexto o del diseño tanto del circuito como del artefacto en sí. Muchas gracias.